Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un intenso debate en distintos sectores a nivel nacional ha dejado la publicación en el diario oficial La Gaceta sobre la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento, a pesar que en el Congreso Nacional los diputados no aprobaron el acta, lo que ha generado una controversia sobre si lo hecho por el Poder Ejecutivo y Legislativo es legal. El Poder Ejecutivo manifiesta que todo está enmarcado en la ley. El asesor presidencial Manuel Zelaya asevera que el acto de sanción y publicación del decreto de ley aprobado en el Congreso Nacional sobre la CAF es totalmente legal y constitucional. Asimismo, el diputado de Libre Ramón Barrios comentó que el 18 de mayo afirmamos que la Constitución de la República en el artículo 215 nunca contempla la lectura ni la ratificación del acta de aprobación como requisito para enviarla al Ejecutivo para su sanción. Felicito a la presidenta por la oportuna decisión de sancionar la adhesión al CAF, explicó el legislador. Entre tanto, algunos expertos aseveran que lo hecho por la presidenta Castro de sancionar este decreto es legal porque la Constitución de la República, en su artículo 80, lo permite, aunque consideran que sería oportuno que la Sala de lo Constitucional dé su opinión al respecto. Yo me he leído la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y yo no encuentro en ninguna parte donde diga que un decreto aprobado no va a tener vigencia y fuerza de la ley, solo porque no se haya ratificado un acta que solamente tiene que determinar la verdad de los hechos en esa sesión, pero no el fondo del asunto, que es la decisión, dijo en su momento el abogado Joaquín Mejía. Sin embargo, la oposición rechaza lo publicado en La Gaceta, manifestando que es un zarpazo a la separación de poderes e incluso tildan de traidores de la patria a los titulares del Ejecutivo y Legislativo. El designado presidencial Salvador Nasralla expresó que se violenta la decisión del Congreso de no aprobar el acta de adhesión al CAF, por lo que es un país serio. La presidenta Castro y el titular del Legislativo Luis Redondo deberían ir presos, asegura el líder del PSH. La publicación de la adhesión a la CAF es un abuso de autoridad. Todos los funcionarios involucrados en esta ilegalidad deberán enfrentar la justicia. Este irrespeto a las bancadas de oposición nos confirma que debemos seguir firmes ante estas amenazas que atentan a la democracia, escribió el diputado liberal Marlon Lara. Por su parte, la bancada del Partido Nacional advierte que sus diputados y el resto que no aprobó el acta de adhesión al CAF no darán su voto para autorizar al gobierno a adquirir préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina y le recomiendan a la entidad financiera tener cuidado en prestarle dinero al país porque existe una irregular legal en el proceso, dijo el diputado del Partido Nacional Tomás Zambrano. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Como ya escucharon y vieron en la presentación, la publicación en el diario oficial La Gaceta de la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, ha desatado una controversia en el país. Tengo 6 distinguidos invitados esta mañana. Inicio saludando a la doctora Suyapa Figueroa, que es diputada, expresidenta del Colegio Médico y diputada por el departamento de Francisco Morazán por el Partido Salvador de Honduras. Doctora. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo su invitación a este interesante foro y ver realmente cómo podemos finalmente analizar esta situación tan difícil que indudablemente necesita análisis, consensos y necesita pues de buena voluntad de todas las partes.
Gracias por estar acá. Está con nosotros el ministro de la SAR, don Marlon Ochoa. Marlon. Muchísimas gracias por la invitación, Raúl. Un gusto compartir este foro con sus panelistas. Gracias. Don Kilber Bertrán, dirigente del Partido Nacional. Kilber, bienvenido. Gracias, Raúl. Enorme placer para mí el poder estar con ustedes el día de hoy y listos para poder dialogar sobre este y otros temas. El doctor Marco Elías Girón, diputado en Francisco Morazán por Libertad y Refundación. Doctor. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Esperamos hoy disipar todas las dudas que tenga el pueblo hondureño ante una campaña de desinformación y también del conservadurismo de oponerse al progreso de nuestro país. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. El diputado liberal por Cortés, Marlon Lara. Marlon. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño, desde luego a los panelistas que hoy vamos a abordar diferentes temas y sobre todo esta controversia que ha generado la publicación del decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Gracias. El abogado Rafael Virgilio Padilla, es miembro de Libertad y Refundación también y presidente de la Comisión Reguladora de Energía, abogado. Muy buenos días a todos. Para servirte, Raúl, honrado de estar en tu programa. ¿Qué piensa? Bueno, pienso que indudablemente esta situación es una situación sumamente difícil. Creo que hay suficientes argumentaciones para decir que en este momento no es conveniente para el país adherirnos a la Corporación Andina, y se lo digo claramente. Este gobierno ha tenido el mayor presupuesto en la historia de este país. Nadie ha tenido el presupuesto que ha tenido este gobierno. Incluso se ha hecho uso de reservas del Banco Central para ponerlas a disposición de este gobierno. Incluso muchos de esos préstamos que se aprobaron durante este año, donde se aprobaron una gran cantidad de préstamos, era para iniciar la construcción de la gran represa que se supone iba a mejorar las condiciones o disminuir los riesgos del impacto de las lluvias y las torrenciales lluvias que ocurren a finales del año, y no han comenzado a construir esas represas, a pesar de que se aprobaron esos préstamos, pero no hemos visto avance, no hemos visto uso adecuado de los recursos que el pueblo hondureño ha puesto a disposición, que les ha puesto en las manos al actual gobierno. Y ahora quieren vendernos la idea de que adherirnos a la Corporación Andina de Fomento es una gran idea que nos va a poner dineros frescos a disposición, recursos frescos a disposición, con además la ventaja de ser latinos. Yo le pregunto, ¿qué país de América Latina es un país próspero? Realmente, en comparación con otros países, de los fundadores de la CAF, que son Venezuela, que es una vergüenza de país, Bolivia, que no dista mucho de las condiciones de pobreza e inequidad que tiene Honduras, Ecuador, que es igual. O sea, ¿qué país de todos los de América del Sur pueden, a excepción de Brasil, que eso es por su riqueza natural que ha tenido lo que tiene, pero no por la innovación de su manejo de las finanzas, es referente de riqueza como para que nosotros vengamos y nos adhiramos a una propuesta que nos va a costar 11,000 millones? ¿Y sabe qué es lo peor todavía? Que este gobierno, porque ya le quedan nada más 2 años, gracias a Dios, este gobierno solo va a pagar 6,000 millones de dólares el primer año, y así las cuotas van creciendo. Y al final vamos a pagar 470 millones de dólares. Pero a este gobierno le van a tocar las cuotas más bajas y les va a permitir utilizar todos los recursos que tengan a disposición. Pero al resto de los gobiernos los va a dejar con una enorme cuota que tienen que pagar al CAF, sin que en este país tengamos realmente ni siquiera un asomo
de que saben realmente qué hacer. Es decir, usted le va a pasar el balón a un gobierno que no ha demostrado poder jugar bien el partido que está jugando. Así que yo creo que es más que lógico que nosotros, como personas responsables, no podamos seguirle poniendo más recursos a un gobierno que apenas ha ejecutado, ya estamos terminando el año, y apenas ha ejecutado menos del 21% del presupuesto que se les puso a disposición. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es teniendo niños recibiendo clases en las condiciones tan deplorables como las tenemos. Pacientes que durante este fin de semana tuvieron que reutilizar jeringas en los hospitales porque no hay jeringas en los hospitales. Entonces, le vamos a dar recursos a quienes no han sabido jugar con esos recursos, a quienes no han podido hacer una propuesta verdaderamente humana, porque se llenan la boca y se han llenado la boca durante la campaña diciendo que iban a hacer un país justo. ¿Qué ha cambiado en este país? ¿Qué ha cambiado? La gente siente que las cosas le cuestan más en el mercado. La gente siente que va al hospital y no encuentra medicamentos. Los niños van a la escuela, si los pueden mandar los padres de familia, y encuentran condiciones deplorables. Entonces, realmente aquí no ha cambiado nada, no han sabido hacer uso de los recursos que se le han puesto en las manos. Se criticó al gobierno anterior y este gobierno tiene más recursos que el gobierno anterior y no han hecho absolutamente nada de diferencia. Ministro Marlon Ochoa. Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar, Raúl, el grado de ignorancia de la oposición. En realidad, lo que demuestra esta primera intervención de la doctora Suyapa Figueroa es que no sabe cómo operan las finanzas públicas de un gobierno, ¿no? Hay que destacar, en primer lugar, que todos los presupuestos, absolutamente todos, desde que hay gobierno en este país, son los presupuestos más altos que ha habido en la historia, todos. Sencillamente porque el presupuesto va subiendo, así como sube el Producto Interno Bruto. Absolutamente todos los presupuestos son los más altos que han habido en la historia del país. O sea que ese es un argumento absurdo. También hay que decir por qué el presupuesto de 2023 tiene ese monto. Pues precisamente porque se ha respetado o se ha vuelto al principio de caja única. ¿Qué es el principio de caja única? Que todos los ingresos entran a una sola bolsa y todos los egresos salen de una sola bolsa. ¿Qué teníamos en el pasado en el gobierno del Partido Nacional? Teníamos un 43.5% de presupuesto ejecutado a través de los fideicomisos, es decir, ejecutado a través de la banca. ¿Cómo se ejecutaba en la banca? Se ejecutaba así, mire. Pásame el contrato de tal empresa, así es como se ejecutaba, con los amigos de los miembros de los comités técnicos de los fideicomisos. Todo el presupuesto, ese 43.5% del presupuesto que se ejecutaba en los bancos, a través de más de 200 fideicomisos, no se reflejaba sencillamente en el presupuesto. Mire, el fideicomiso, solo el fideicomiso de la tasa de seguridad quedó con una deuda de 15.000 millones de lempiras, es decir, que además de la recaudación que se hacía con la tasa de seguridad, ese fideicomiso hacía gastos extra presupuestarios y se endeudó por una cantidad que ahora nos va a tocar recaudar alrededor de 6 años para poder pagar solo la deuda que contrajo el fideicomiso de la tasa de seguridad. Entonces, ¿por qué el presupuesto es el más grande de la historia, así como han sido todos los presupuestos en la historia del país? Sencillamente, en primer lugar, porque este presupuesto sí refleja todos los ingresos y todos los egresos. No hay bolsas escondidas como eran los fideicomisos, es un presupuesto absolutamente transparente. Dice la diputada que no ocupamos aliarnos con Sudamérica. Mire, en todos los organismos, en todos los espacios multilaterales, están los países que usted mencionó, Venezuela, Ecuador, Bolivia, en todos está en el Fondo Monetario Internacional, está en el Banco Interamericano de Desarrollo. Quizás lo que le moleste a la diputada es que no está un país dentro de la Junta Directiva de la Corporación Andina de Fomento, que es Estados Unidos. Este es un espacio, eso sí, de articulación soberana, regional,
latinoamericana fundada en los 70s para que los países latinoamericanos tengan fondos, que puedan acceder a fondos en condiciones concesionales y favorables para nuestros países. Es falso, diputada, que se haya ejecutado menos del 21% también. Creo que es importante revisar las cifras que están a vista de todo mundo, publicadas en el portal de CEFIN. Lo que teníamos de ejecución presupuestaria para el cierre de junio era el 34%. Y pues no he revisado, pero seguro que ya superamos el 40%, que es una ejecución regular, tiene un comportamiento regular, porque naturalmente a inicio de año es cuando se hacen los pliegos para la adquisición de los servicios y bienes que adquiere el Estado, ¿no? Y estos se van adquiriendo a lo largo que avanza el año. Los meses de mayor ejecución presupuestaria son de octubre a diciembre. Y solo para terminar de referirme a lo que apuntaba la diputada, no han sabido jugar con los recursos, efectivamente, no hemos sabido jugar con los recursos, que es lo que hacía el Partido Nacional. Hemos hecho un uso transparente, sin corrupción, de los recursos públicos, y eso pues quizás es lo que le moleste a algunos sectores de la oposición, pues porque acá la costumbre ha sido efectivamente que se ejecutaba fuera del marco de la ley de compras y contrataciones del Estado, que se le adjudicaban contratos a los amigos del Partido Nacional, a los amigos de los ministros del Partido Nacional, a los miembros cercanos a la élite del Partido Nacional. Y me da mucha lástima, doctora, que el PSH ahora se ponga de aquel lado, ¿no? Se ponga del lado de los que drenaron las arcas del Estado. En referencia a la CAF, Raúl, en primer lugar me gustaría felicitar a la presidenta Xiomara Castro, porque es una decisión trascendental para el curso de la vida de este país. Casi todos los países de América Latina son parte de el Fondo Monetario Internacional. Creo que el tema de la legalidad de la publicación del acta es una discusión verdaderamente superada, ¿no? Las actas únicamente certifican lo que sucedió en los hechos, y el 15 de mayo, en la sesión del 15 de mayo, y se lo puedo decir porque yo estaba ahí, además de que hay suficiente evidencia fotostática sobre el desarrollo de la sesión de ese día, se votó mayoritariamente para aprobar la adhesión de Honduras al CAF. Y lo que hace el acta en cualquier organización, desde un patronato hasta una junta directiva de una empresa, es certificar los hechos acaecidos, y esto lo certifica o lo reafirma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece efectivamente que cuando se abre una siguiente sesión, se pone a vista, se da lectura al acta de la sesión anterior y se pone a vista del Pleno para que puedan hacer reconsideraciones en cuanto a dos cosas: la verdad de los hechos y la redacción del acta. Y en la sesión reciente que une el Congreso, la oposición pidió la palabra no para hacer comentarios ni sobre la redacción ni sobre la verdad de los hechos. Entonces la verdad de los hechos está ampliamente constatada y se puede ver en video, y esto lo reafirma también la norma superior a la Ley Orgánica del Congreso, que es la Constitución, que en el artículo 251 establece que 3 días después de votada un decreto tiene que ser remitido al Poder Ejecutivo para su sanción. En realidad, bueno, aquí con esto reitero que esta discusión sobre la legalidad de la publicación del acta de la adhesión a la CAF es una discusión superada. De lo que deberíamos estar hablando es de los intereses que representa aquí el Partido Nacional, el Partido Liberal, y lastimosamente a los que se suma el Partido Salvador de Honduras,
en oponerse a que Honduras acceda a fondos de la banca multilateral. ¿Y cuáles son esos intereses? Podría pensar yo. Los intereses es ahogar al gobierno y evitar que pueda acceder a fondos de la banca multilateral para que tenga que recurrir a lo que recurrió el Partido Nacional en estos 12 años, y que es a contratar deuda con la banca nacional. Mire, aquí se adquirieron, la deuda interna, la deuda con Banco Ficosa, Banco Atlántida, Banco Continental, Banco de Occidente, BAC, esa deuda pasó de ser de 1.400 millones de dólares en 2009, en junio de 2009, a casi 8.000 millones de dólares en 2021. Tuvo un crecimiento del 500%. ¿Y por qué es nociva la deuda interna para las finanzas públicas? Pues sencillamente porque las condiciones en las que se adquiere deuda interna en Honduras son condiciones desfavorables para el pueblo. Son plazos más reducidos. Llegaron a colocar bonos soberanos el Partido Nacional con el apoyo del Partido Liberal, que aprobó este tipo de créditos en el Congreso Nacional, por 3 años a tasas de interés de 13%, muy superior, hay que decirlo, al riesgo país que existía en aquel momento. Es decir, cuando uno adquiere un crédito, cuando un país, cuando un gobierno soberano adquiere un crédito, tiene un porcentaje de riesgo asociado, ¿verdad? Y ese porcentaje de riesgo se mide a través del ENVI, a través del riesgo país. En 2017, por ejemplo, cuando se hizo una colocación masiva con el apoyo del Partido Liberal en el Congreso, se colocaron créditos hasta por una tasa de interés del 11.25%. Y el riesgo país, justo cuando se estaban colocando créditos, cuando el Estado estaba adquiriendo deuda de la banca nacional a 11.25%, el riesgo país era del 2.8%. Es decir, la deuda interna es un gran negocio, y lo que está haciendo aquí el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Salvador Honduras es procurando este negocio. ¿De cuánto es este negocio? Y con esto cierro, Raúl. ¿De cuánto es este negocio? De 14.000 millones de lempiras en 2023. ¿Qué es lo que tenemos que pagar por concepto de intereses de la deuda interna? Concluyo que el interés de estas bancadas, de las bancadas de oposición, es precisamente ahogar al país y tener que ir a colocar bonos soberanos a la banca nacional, procurándoles el negocio, un negocio de 14.300 millones de lempiras al año. Sí. ¿Qué han hablado del Partido Nacional, Kirby? Gracias, Raúl. Buenos días a todo el pueblo hondureño nuevamente. Bueno, nosotros hemos sido claros y contundentes desde el primer día. Los miembros de la bancada del Partido Nacional votaron en contra de la adhesión al CAF, simple y sencillamente porque los números así nos lo dicen. Fíjense que es interesante cuando aquí se habla y se quiere improvisar en temas que son estrictamente legales. Fíjense que dice Marlon que el acta solamente certifica lo que sucedió y no importa. Porque entonces sin el acta se puede aprobar algo perfectamente, cuando él mismo se está contradiciendo. Si no hay un acta, simplemente no se está certificando lo que sucedió en una reunión y en una sesión del Congreso Nacional. Desde ese punto de vista ya hay una contradicción legal. Número 2, lo que dice la doctora Suyapa Figueroa tiene por completo la razón. Y si Marlon no ha revisado, es importante que lo haga, que ingrese al portal de CEFIN y se dé cuenta que ahí están los números y que establece que este gobierno tiene hasta el momento 16.000 millones de lempiras en presupuesto solamente para la inversión pública. De esos 16.000 millones de lempiras que tiene el gobierno para la inversión pública, solamente ha ejecutado 1.900 millones de lempiras. No, pero la doctora dijo de ejecución presupuestaria. Perdón. Eso es distinto. Yo no te interrumpí, Marlon. 1.900 millones de lempiras solamente en ejecución del presupuesto para la inversión pública. Esto significa que el gobierno, en efecto, como le decía doña Suyapa Figueroa, solamente ha ejecutado el 21%. Pero a eso también le tenemos que sumar que de los 8.700 millones que tienen, miles de millones que tienen, o 8.7... ¿Cómo? 1.000 millones de lempiras que tienen en el presupuesto de inversión pública. 8.7 mil. 8.700 millones de lempiras que tienen. Para la inversión pública, vienen esos 8.700 millones de créditos externos. De esos créditos externos, como los que pretenden supuestamente acceder ellos a través de la CAF, apenas han ejecutado 1.900 millones.
¿Qué significa esto? Palabras más, palabras menos. Que el gobierno es incapaz de ejecutar lo que en este momento tiene y quiere acceder todavía a más. ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted tener más dinero, más acceso a más fondos si en este momento usted no está ejecutando ni siquiera los que tiene aprobados por el Congreso Nacional de la República en el presupuesto general de la República más alto en la historia? Que parece que les molesta que les diga que tienen más presupuesto que todos los que han gobernado antes. Y dicen que sí, que los presupuestos crecen, claro, deben de crecer, pero ¿ha crecido la inversión? ¿Ha crecido el bienestar del país? Claro. ¿Hay medicinas en los hospitales? ¿Hay construcción de escuelas? ¿Hay generación de empleo? ¿Existe realmente eso? ¿Hay medidas contundentes, por ejemplo, para apoyar al sector agroindustrial y poder tener una mayor cantidad de productos y por ende que no crezca el precio y que no suba el precio de la canasta básica? Aquí mientras Marlon y mientras los voceros del oficialismo van a empezar a hablar y decir muchas cosas, lo cierto es que cuando usted va al mercado, paga 2.300 lempiras más por el costo de la canasta básica. Esa es una verdad que es irremediable y que a ellos lastimosamente les molesta. Y no es que la bancada de oposición o que los partidos políticos de oposición les interesa asfixiar a este gobierno. Ustedes se están asfixiando solos. Ustedes se están asfixiando solos. Son los colectivos de Libertad y Refundación los que se toman sus propias instituciones. Es su propio partido político el que los está ahogando. No es el Partido Nacional o el Partido Liberal o el Partido Salvador de Honduras. Lo que está ocurriendo en este momento es simplemente un modus operandi, Raúl, de lo que ha sido el gobierno de Xiomara Castro. Y le voy a hacer un breve recuento de las ilegalidades que ha cometido este gobierno, donde ha demostrado lo que tienen en su sangre, que es realmente una sangre dictatorial, no lo que ellos antes hablaban, cuando en la supuesta dictadura se les dio un partido político, se les dio también representación en los órganos electorales, fuimos a elecciones, ganaron las elecciones y se les cedió el poder. Vaya dictadura, parece más dicta blanda. Ahora le voy a decir lo que sí hace una dictadura. Pese a no tener los votos en el Congreso Nacional, elige e instaura una junta directiva del Congreso ilegal y lo hace a patadas, teniendo 40 y pico de votos, mientras los otros votos estaban con otra persona. Esa fue la primera acción, porque incluso yo he estado en otro programa con el doctor Eliud y él mismo no ha sabido defender la presidencia de Luis Redondo porque sabe que es ilegal. Pero también, en este caso particular, es importante recordar que ilegalmente en el Congreso Nacional pusieron a un procurador y a un subprocurador general de la República. Esa es otra ilegalidad, que paralizaron el Congreso prácticamente por 50 días solo porque no tenían los votos justamente para la ratificación de la CAF. Y hoy la CAF simplemente es una demostración del irrespeto hacia ellos y hacia los nacionalistas de la bancada que están allí sesión a sesión. Es un irrespeto a los partidos políticos de oposición, que finalmente son mayoría, les guste o no, y ese fue un mandato del pueblo hondureño en las urnas, algo que ellos no pueden controlar. Cuando se pasan por encima a la oposición, cuando no respetan los puntos de vista y los votos, porque una cosa es lo que digamos, una cosa es lo que diga doña Suyapa, lo que diga don Marlon Lara, otra cosa son como votan en su curul en el Congreso Nacional. Y cuando se irrespeta el voto, estamos hablando de que ya aquí realmente no estamos respetando los principios democráticos que deben de regir este país. Entonces, al final, Raúl, aquí no hay nada nuevo. Lo que sí hay es un gobierno que lastimosamente se cae estrepitosamente. No lo digo yo, porque si lo digo yo tal vez les genera un poquito de roncha, porque vienen y dicen que es el Partido Nacional. No, señores. Los enemigos de ustedes no son el Partido Nacional, no es el Partido Salvador de Honduras, no es el Partido Liberal. Los enemigos de ustedes, Marlon, hoy por hoy es el pueblo hondureño, que los tiene con un 30% nada más de aprobación en un año y medio. En un año y medio pasaron de tener del 70% al 30% de aprobación. Esa es la verdad. Y lastimosamente, yo sé que te molesta, pero yo sé que te molesta lo que te digo, pero respetémonos el espacio. Respetemos el espacio, Marlon. Porque a pesar
Respetémonos el espacio. La presidenta Xiomara Castro yo sé que te tiene molesta, un 44% Marlon, de aprobación. Marlon, A pesar yo sé que de te toda la molesta. investida de los partidos de oposición. Yo sé que te molesta, Marlon, pero respetémonos el espacio. Que diariamente, a través de respetémonos, sigue bajando, respetemos va para el abajo, espacio. 30 y Marlon, sigue bajando. Marlon, a través de los programas radiales, Marlon, ataca al gobierno. A pesar de eso, Marlon, y dejen hablar aquí el versito porque sí, no, por favor, va a estar en esa cuestión. 44% de aprobación. Por favor, Marlon, mira. Aterriza aquí el Uno de los problemas que has tenido es no poder controlarte. Controlate en cuanto a lo que vas a hablar, danos el espacio de hablar y vos vas a tener tu espacio. Yo prometo no interrumpirte. Solo Siempre te digo que una digas la cosa. verdad, Mira, yo te voy a respetar. es que las encuestas ahí están, Marlon. Sin ningún problema. Y yo te digo una cosa, Y como cuando servidor cuando digas la público, mentira, como servidor te voy a público, respetar también, pero te voy a como interrumpir servidor porque estás público, desinformando. como servidor público en este momento, porque vas a estar ahí probablemente lo que le resta al gobierno 2 años y más, deberías de preocuparte por cómo mejoran esos números, no por estar viendo los enemigos donde no están, porque al final, si ustedes nos preguntaran a nosotros, tendrían 0% de aprobación, pero como le están preguntando al pueblo, el pueblo tiene y les da un 30%. Al final del día, la molestia que existe, para vos si la molestia, miren, 100% tendríamos para vos si siguiéramos ejecutando a través de los fideicomisos. El problema que tenemos 100% tendríamos para vos si aquí siguiéramos promoviendo el narcotráfico como lo promovió tu partido. Respetémonos el espacio. Tendríamos para Kilbert si aquí siguiéramos promoviendo la corrupción. Entonces, me alegra, Kilbert. Hablemos de temas de gobierno. Vos mismo atacabas al hablemos de temas de gobierno. Y te metiste. Hablemos de temas de gobierno, Marlon. No te molestes, Marlon. No te molestes. Por eso perdieron votos, Marlon. Vos mismo sabés qué es el Partido Nacional. Por eso perdiste votos, te traicionás tus principios y te metes al Partido Nacional. Me parece perfecto que vos nos des 0. Porque ¿a quién le da 100? A Patria la Orden, que tiene empresas en paraísos fiscales. ¿A quién le da 100? A Patria la Orden, que contrataba contratos de la forma más corrupta. ¿A quién le da 100? A Juan Orlando, que está preso en Nueva York. Hablemos de temas, hablemos de la actualidad, Marlon. Entonces, a lo que quiero, para cerrar, porque tuve que compartir el espacio, es que al final del día, el enemigo del gobierno de Libertad y Refundación no son estas bancadas, porque les voy a decir una cosa, y con todo respeto, doctora Figueroa, si no es por esta gente, ustedes no hubieran llegado al poder. Si no es por ellos, ustedes no estarían en el poder. Si no es por ellos, no tendrían el presupuesto general de la República más alto. Si no es por el Partido Nacional, no tendrían el presupuesto general de la República más alto. El enemigo del Libre no somos nosotros. El enemigo del Libre son sus acciones y son sus decisiones que día a día los están haciendo perder apoyo popular. No ejecuten lo que tienen como presupuesto general de la República y después salgan a buscar. Cuando ya no ajuste el dinero que tienen en el presupuesto, porque están finalmente generando riqueza en el país, entonces salgan a buscar más. Mientras tanto, dejen de buscar endeudar más al país de forma innecesaria. Diputado. Gracias. Kilbert, limpia aquí que anda un poco de pasta blanca. Bien, mire, yo creo que es momento de decirle la verdad al pueblo hondureño. En primer lugar, felicitar al Poder Ejecutivo por haber sancionado y haber publicado ya la adhesión de Honduras a la CAF, Corporación Andina de Fomento o Banco para el Desarrollo de América Latina. Un banco que tiene más de 50 años, se fundó en 1968. Mire, vinieron las embestidas de los golpes de Estado de la década de los 70, en 1973, Augusto Pinochet rompió la democracia en Chile y se salió de la CAF. Pero luego, cuando Chile volvió a su proceso democrático, regresó nuevamente a la CAF. Así más o menos quiere ocurrir en nuestro país. Si ustedes ven y no les gusta que les recordemos el golpismo, que fueron protagonistas, no están de acuerdo con la CAF. 22 países aproximadamente de América Latina y de Europa están incluidos en la CAF. El último país ha sido Honduras. Nos quitó el puesto El Salvador. El Salvador se acaba de unir a la CAF. Todos los que son admiradores de Nayib Bukele, la mayoría del pueblo hondureño admira a Nayib Bukele. Bueno, Nayib Bukele acaba de celebrar en este momento en El Salvador el haber ingresado a la CAF.
países como Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, la Argentina. En este momento la Argentina, que tuvo problemas para pagarle al Fondo Monetario Internacional, al FMI, estaba siendo asfixiado la Argentina en este momento. La CAF lo acaba de salvar y le acaba de dar un préstamo puente de $1.000 millones para poder pagarle al FMI, donde nosotros estamos altamente endeudados por culpa de, bueno, Gilbert no es culpa de él, de los voceros, de los patronos de Gilbert Bertrand, que endeudaron en este país. La deuda es arriba de los 9.500 millones de dólares en Honduras. Fíjense que Argentina, que es un país 20 veces más grande que Honduras, con una población más alta, debe 44.000 millones de dólares de deuda externa, y nuestro país, un país pequeño, de 10 millones de habitantes, debe más de 9.500 millones. Es desproporcional la deuda que tiene nuestro país con los entes de crédito multilateral, llámese FMI, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco, el BCIE y el BID también, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quiénes nos dejaron endeudados? Bueno, estos señores que acaba de hablar, o los patrones del que acaba de hablar, nos dejaron hasta el cuello. Hablan ellos de la ejecución presupuestaria. Miren, no se preocupe, pueblo hondureño, si con solo pagar la masa salarial se ejecuta el 80% de los presupuestos históricos en nuestro país, siempre cada presupuesto, el del otro año, va a ser más alto que el de este, porque hay que ver lo que es la inflación, todos los precios a nivel internacional, siempre va a ser más alto el presupuesto. Eso lo venden ellos a ustedes, pueblo hondureño, para vender mentiras. Siempre el Partido Nacional, cuando gobernó, tuvo los presupuestos más altos de la historia. Eso así va a ser todos los años, porque se necesitan más médicos, más enfermeras, más medicamentos. Si bien es cierto, hay problemas en salud, en hospitales por falta de medicamentos, pero eso es por el cogobierno que tenemos con el PSH, que se le dio a un inepto del PSH la salud pública y no renuncia. Ellos están, déjenme terminar, doctora, les dimos también un vicepresidente, un designado presidencial. Pero está que con la canción de siempre estás diciendo que te vas y no te has ido, decía José Alfredo Jiménez. Está que quiere renunciar y renunciar, pero no quiere renunciar al pisto. Bueno, al ingeniero Salvador Narrala, usted se pelea con el puesto, pero no se pelea con el pisto. Así también hagamos con el Banco Andino. Peléense ustedes con Venezuela, con Bolivia, con Brasil, con México, que son miembros del CAF, pero no se peleen con el pisto, porque es un banco de 50 años, que le acaba de prestar a El Salvador 220 millones de dólares para infraestructura, para construir carreteras. El CAF construyó una carretera de Venezuela a Brasil, conectó Venezuela con Brasil, construyó también represas en Brasil. Ahí están los datos y aquí están las proyecciones de los proyectos que está construyendo la CAF. ¿La regaló? Si es que la CAF es que es un préstamo, y es que ¿quién le va a regalar pisto? ¿Quién le va a regalar pisto a usted? Vaya a ver Parques Central a ver quién le va a regalar un peso. No, más bien le van a pedir prestado. De eso se trata. Nos dejaron altamente endeudados. Ahora nosotros con los impuestos suyos, nosotros no logramos ni siquiera pagar el presupuesto. Son 292.000 millones el presupuesto. De eso solo recaudamos aproximadamente un poco más de la mitad. El resto nos los tiene que prestar el FMI para ese presupuesto. El FMI no le presta a usted para construir represas, no le presta para construir cambios en la energía, por ejemplo, para producir energía eólica, como ha hecho la CAF en Sudamérica. En Bolivia ha hecho represas. En otros países como Ecuador les ha prestado para transformar lo que es la energía hidroeléctrica para energía eólica y solar. Ahorita hubo una toma en San Pedro Sula porque no tienen luz. Miren, la CAF podemos llevar ese proyecto para mejorar la producción de energía eléctrica
en esos lugares donde no hay luz. No le quitemos la oportunidad a Honduras de hacer proyectos. Miren, ya eso del acta ya ha sido ampliamente discutido y siguen con la misma historia engañando al pueblo. Se aprobó con 66 votos el 15 de mayo. Yo estuve ahí, 16. voté a favor. Los dos diputados que están aquí votaron en contra, se les respetó, se les respetó. El acta solo dice lo que sucedió. Más bien los que van a tener problemas ahí son los que votaron a favor y después votaron en contra. Esos sí van a tener problemas porque le están negando a la población. Hubieron 10 millones de hondureños testigos de esa votación de la adherencia de Honduras a la CAF, que ahora lo que tiene que hacer la empresa privada. Ustedes, que muchos de ustedes están a favor de la CAF, lo han expresado, los economistas también a favor de la CAF, ya tengan listos sus proyectos, principalmente hidroeléctricos o de energía o de infraestructura o de salud o de educación para presentarlos, porque necesitamos ya esos desembolsos. Alabamos lo que acaba de suceder en El Salvador, que ya recibió su primer, o va a recibir su primer desembolso de 220 millones, Panamá acaba de recibir 500 millones de dólares y la Argentina 1.000 millones de dólares para aliviar su deuda. Bienvenido y felicitamos nuevamente a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya por esa excelente decisión. Antes de pasarle la palabra al honorable diputado y doctor Marlon Lara, poneme el tuit de Marlon. Marlon ahí está pidiendo, ¿qué está pidiendo Marlon Lara ahí? La publicación de la adhesión al CAF es un abuso de autoridad, dice Marlon Lara. Todos los funcionarios involucrados en esta ilegalidad, dice Marlon Lara, deberán enfrentar la justicia. ¿Qué está pidiendo Marlon ahí? Cárcel. Este irrespeto a las bancadas de oposición nos confirma que debemos seguir firmes ante la amenaza que están atentando contra la democracia. Diputado Lara, explíquenos. En un Estado de Derecho, el Ministerio Público debería de actuar de oficio, no esperar a que se haga una denuncia. Ya deberían de estar actuando porque es un irrespeto a un poder del Estado. Y ahí te mandé el comunicado que emitió el Consejo Central Ejecutivo, también porque en el fondo de todo esto, lo que está en riesgo es la democracia, lo que está en riesgo es el respeto a los poderes del Estado, porque ahí lo que hay es un abuso a un poder del Estado. Y eso que ellos dicen de que no se puede retractar un voto, yo la vez pasada te mandé un video, que lamentablemente no tenía audio, porque cuando se aprobó la ley de la Junta Nominadora, yo voté en contra de un artículo y después que me constaté que ese artículo lo habían cambiado, pedí la palabra en la rectificación del acta para corregir mi voto. O sea, ya hay antecedentes y no solo el mío, hay muchos antecedentes. Ese es un procedimiento parlamentario. Ahora, para ponernos en contexto de esta discusión, yo debo aclarar que el CAF no es un banco ideológico, eso no es cierto. El CAF es un banco exitoso, es un banco de mucho prestigio, de mucha credibilidad, y a pesar de lo que dice Marlon Ochoa, que no tiene un asiento Estados Unidos en la directiva de ese banco, el presidente Biden recibió al presidente del CAF en Casa Blanca, precisamente porque es un banco de mucho prestigio, de mucha credibilidad. Yo no tengo nada contra el banco. Lo que sí es que me duele es que cuando aprobamos este presupuesto, empezamos a socializarlo en diciembre, que con todo el respeto que le tengo, y lo debo decir, el doctor Hugo Noé Pino dijo que había hecho 61 reuniones con la sociedad civil para discutir el presupuesto y escuchar a los diferentes sectores de la sociedad, y inclusive con la bancada del Partido Liberal. ¿Qué sucedió después de esa socialización? Todos los sectores dijeron, al Congreso fuimos a desayunar, a almorzar y a cenar, y además a perder el tiempo. Porque el presupuesto tal y como lo mandó el Poder Ejecutivo, así se aprobó. No le hicieron ningún cambio. Entonces, ¿por qué yo me opuse a eso? Porque se había comprometido el Poder Ejecutivo en que iba a incrementar, dada la baja ejecución presupuestaria del gobierno, por las razones que sean,
a que iba a aumentar las transferencias de las municipalidades, no como dice la ley, porque este es el único país donde la ley hay que negociarla. La ley es para cumplirla, no para negociarla. La ley de municipalidad habla del 11%. Y ellos, y ahí tengo el video que tú ya lo has pasado, del secretario del Congreso, don Carlos Zelaya, que un día anunció que tenía instrucciones del Poder Ejecutivo que iban a aumentar el presupuesto a las municipalidades del 5% al 7%, y que gradualmente iban a llegar al 11%. ¿Y por qué yo insistí en que había que hacer y cumplir con eso? Porque el gobierno, al tener una baja ejecución, le trasladaba esos recursos a los gobiernos municipales y aumentaba esa ejecución presupuestaria. Pero además de eso, cuando tú pones un lempira en manos del gobierno central, 10 centavos le llega a la población. 90 centavos se va en todo lo que ya conocemos, la coima, la mala administración, ayudar a contratistas. Pero cuando tú pones ese mismo lempira en manos de un alcalde, le llegan 90 centavos a la población y 10 centavos el gasto administrativo. Entonces era una manera de ayudar al mismo gobierno. Y incumplieron con eso. Por eso yo, como bien dice el doctor Eliú, yo voté en contra del presupuesto. No fue por otra cosa. Ese presupuesto se financia 75% del ingreso corriente y el 25% de deuda pública, que el gobierno tiene que, de deuda externa, que el gobierno tiene que buscar a dónde financiarla. Pero en diciembre, que se empezaba a hablar del CAF, yo miré unas noticias del Banco Centroamericano de Integración Económica que el gobierno de Honduras tenía a disposición 2.900 millones de dólares y que no estaban solicitando ese dinero. Nosotros ya somos miembros del Banco Centroamericano. Honduras puede acceder por la situación económica a fondos del BID, que se llaman FOE, Fondos de Operación Especial, que son a 40 años, 5 años de gracia, 1% de interés. Esos no son préstamos, son regalos, son donaciones. Y puede acceder a recursos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Pero, ¿cuánto equivale pagarle a las alcaldías el 11%? Equivalía a 11.500 millones. Como no quisieron cumplir eso, dijeron que iban a llevar ese presupuesto al 7%, eso significaba 1.500 millones el incremento de las transferencias municipales. Era el 0.8% de los 42.000 millones que tienen en la partida confidencial, la 449. Entonces, ahí miramos la mezquindad de los funcionarios del gobierno, porque los alcaldes estuvieran haciendo miles de obras de agua, alcantarillado, escuelas, centros de salud, carreteras, todo lo que la gente necesita para cambiar su vida. Porque realmente lo que le cambia la vida al ciudadano es la inversión pública. No es el gasto público es como tirar un grano de sal al mar. Entonces, yo no tengo nada contra el CAF, es un gran banco, es un banco exitoso. Y creo que lo que va a salvar esta discusión, porque lamentablemente en Honduras el Ministerio Público va a esperar a que le vayan a poner una denuncia para actuar, hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional y probar si verdaderamente esa Corte está para respetar las leyes de Honduras. Y el otro recurso que tenemos es ir a pedir una reunión con funcionarios del CAF, mandarles una nota y advertirles la ilegalidad con que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta y que pueden ser demandados por el gobierno de Honduras, no el que siga, por haber cometido un abuso de autoridad además de nada sirve en el hipotético caso que el CAF cayera en esa trampa, porque cualquier préstamo que venga, ya sea que digan que es para regalarle a la gente, porque como son populistas, entonces va a llegar ese préstamo al Congreso y ahí se va a votar en contra, porque aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho, es la Constitución de la República. Y los funcionarios que cometieron ese abuso de autoridad tienen que enfrentar la justicia. Yo no sé si van a ser declarados culpables o inocentes, pero no se puede cometer abuso, porque el problema es que cuando el funcionario está en el cargo, hace lo que se le antoja o lo que le dicen, porque creen que toda la vida van a estar en el poder. El problema es cuando salen del poder,
que ya quedan sin esa protección, que ya tienen que enfrentar la justicia solos. Los que les dan las órdenes se esconden. Y si no, miren las consecuencias que han tenido muchos funcionarios del Partido Nacional. Entonces, yo actúo con mucho criterio, con mucha responsabilidad. Esos 11.500 millones, en vez de pagárselos a ese banco, que es un buen banco, mejor los hubiéramos utilizado. Y cumplir, porque yo leí el plan de gobierno de doña Xiomara, y cumplir con uno de los enunciados que ella dijo ahí, que iba a descentralizar el poder. Descentralizar el poder es darle recursos a las alcaldías, y hubieran mejorado su ejecución presupuestaria. Ahora, hace poco escuché en el Congreso Nacional que Carlos Zelaya dijo que han decidido trasladar 2.500 millones a las alcaldías para que les hagan las escuelas y los centros de salud, porque ellos no pueden mover ese gran monstruo que es el gobierno central para ejecutar los proyectos. Qué bien, yo felicito a esa decisión, pero lo mejor es que cumplan con el presupuesto. Eso es lo correcto, que cumplan con el presupuesto, y por eso es que yo me opuse a la aprobación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Solo me permite hacerle una pregunta al diputado, porque es que el nivel de cinismo aquí es impresionante. ¿Nivel de qué? Cinismo. El punto 4 del comunicado del Partido Liberal dice: miramos con preocupación la obligación que asume el gobierno de pagar más de 11.000 millones de lempiras. ¿Cómo votó usted, diputado, en diciembre de 2021 en el decreto 92-2021? ¿O en el decreto 117-2021? ¿O en el decreto 120-2021? ¿O en el decreto 123-2021? Todos aprobados en diciembre de 2021 y que le costaron al pueblo hondureño en recaudación exactamente 11.000 millones de lempiras, y no en un plazo de 8 años, como es el plazo en que se va a pagar la compra de acciones en la CAF, sino que en un plazo de 1 año. ¿Cómo votó usted en la regularización? Más bien, no fue usted quien la propuso. ¿Cómo crees vos que voté? ¿A favor? ¿A favor? El cínico sos vos, porque yo no era diputado en ese momento. ¿Cómo votó el Partido Liberal entonces? No sé, es que me preguntaste a mí. Bueno, vos sos cínico, yo no era diputado. El Partido Liberal, y no estás inventando cosas, vos estás mintiendo. Dijiste que cuando mintiera hay que interrumpir. ¿Cómo votó? Bueno, no te puedo decir. ¿Usted no es del Partido Liberal? Yo soy liberal. Bueno, ¿cómo votó el Partido Liberal? Pero me haces la pregunta a mí. Yo te la estoy devolviendo a vos. Que ahora reclama. ¿Cómo votó el Partido Liberal? Que ahora decirle reclama a tu jefe que te mandó ese mensaje. Aquí está. Decirle a tu jefe que te mandó el mensaje. Si es el comunicado del Partido Liberal. Y sería bueno que los pusieran a la par, el comunicado del Partido Liberal y el del Partido Nacional, porque son una copia y calca. Es un cinismo impresionante. El cínico sos vos, yo no era diputado. El cínico sos vos. Estás mintiendo, yo no era diputado. Pero el Partido Liberal sí estaba en esas sesiones. Y usted ¿Y sabes quiénes son? Es una fracción del Partido Liberal. Es exactamente el mismo comunicado. Es una fracción del Partido Liberal que ustedes han controlado y que siguen controlando. De que aquí el Partido Liberal y el Partido Nacional han revivido el bipartidismo que ha gobernado en este país durante si ustedes son parte del bipartidismo, si libre viene de la traición que le hizo Mel Zelaya al Partido Liberal, ustedes son del bipartidismo. Van a tener que pasar por el Congreso. Efectivamente, los créditos pasan por el Congreso. ¿Quién aprobó entonces los créditos con los que llegamos a tener una deuda interna? Con Banco Atlántida, con Banco Ficosa, con Banco Continental, con Banco de Occidente, por 7.400 millones de dólares. ¿Y quieres que te diga algo, Raúl? Es el Partido Nacional. Derogaron el fideicomiso de salud. Y no les ha importado que la gente está sin medicamentos en los hospitales por llenarse la boca en contra de la banca. 200.000 millones de lempiras. Le advertí a tu jefa, a la ministra de Finanzas, Rizzi, que va a ser incapaz de poder llevar medicamentos a los hospitales. Y no les ha importado. Créditos por un negocio. Y la doctora Zulapa y el doctor Eliú saben el caos que han creado en los hospitales. Pueblo hondureño. Que no es el pueblo el que se ha manifestado, han sido los médicos, las enfermeras, los directores de los hospitales. Y esa es la cantaleta que tienen. Defendiendo los intereses llevar medicamentos a los hospitales mejor, en vez de estar hablando tonteras. Del pueblo. En diciembre de 2021, el Partido Liberal aprobó 4 decretos, habiendo perdido las elecciones, el Partido Liberal y el Partido Nacional, que le costaron en recaudación al pueblo hondureño. ¿Y por qué no para que debes estar mintiendo, Raúl?
¿Por qué no moderas? En Solo un el año. agua. No, bueno, habla pues. Bueno, yo te voy a decir algo. Ustedes derogaron ese fideicomiso de salud. Claro. Y no les Y importó. derogamos todos los fideicomisos, No les porque los importó que hoy fideicomisos tienen la son fuente de gente, corrupción. hoy tienen la Los gente que les dio el fideicomisos han voto, sido que los históricamente engañaron fuente de ustedes. corrupción. Sin medicamentos en los sin hospitales. proceso de No les compras ha y importado. contrataciones. No les ha Sin importado. proceso de compras y contrataciones. No hay con un medicamentos en los endeudamiento hospitales. público La gente se está adicional. muriendo porque no hay Imagínese, medicamentos. Solo en un fideicomiso, Ve por qué endeudamiento tan mal. de 15.000 Dígale. millones de lempiras. Entonces, claramente, aquí está. Mano, ¿le quiere decir algo también? Está Sí. bien Este definido gobierno quiénes están del lado de la banca privada y quienes estamos del lado Era del Estado. mejor Es porque un había negocio- medicamentos es un en los negocio hospitales, ahora de no hay nada. 15.000, Ahora casi no de hay nada. 15.000 millones de lempiras al año, y por eso podemos ver la Yo, reacción de yo- la yo lo que oposición, miro pues. es la intolerancia de los funcionarios. En vez de No, tener respeto tengamos por los una demás discusión. personas y callarte y aceptar lo que te estoy diciendo, yo no me venís voy a mentir. callar, diputado, por más que usted quiera, yo no me voy a callar. ¿Y por qué no voy vas a andar? no voy a Vamos al detener- hospital no voy a escuela, parar vamos la al denuncia de hospital la escuela que corrupción. está cerca Yo sé que y ustedes preguntar quisieran, cómo les están los encantaría que yo me medicamentos. callara, pero no vamos a detener la denuncia de la corrupción. 4 decretos. ¿Cuál en denuncia diciembre, y cuál 4 corrupción? decretos, 11.000 millones de lempiras. Bueno, ¿y por qué Es ustedes no, cínico, y el ustedes no Partido tienen Liberal. ustedes no tienen ¿Y la quién instancia es- para y saben- proceder? ¿saben qué fue ¿Han lo que les procedido molestó? contra alguien? ¿Qué les molestó el ¿Han día que contraído? fuimos al Congreso, Ajá. diputado, el 16 de mayo? Que pusiéramos ahí que diputados liberales habían formado parte de las comisiones de dictamen. ¿Eso fue lo que les molestó o no? Decime que No, dígame. si un diputado es de un departamento y va a pronunciarse por una ley que le va a beneficiar a su departamento, ¿cuál es el problema con eso? Explíqueme el beneficio de esos 4 decretos que le costaron 11.000 millones de lempiras al año en recaudación al pueblo hondureño. Pero si es que vos estás en contra de la empresa privada, ¿y qué genera el No, gobierno? para nada. Estamos en contra de que un pequeño grupo de grandes empresarios tengan secuestrada la economía en detrimento de los 300.000 empresarios. Estamos en contra de los monopolios, estamos en contra de que el presupuesto del Estado se use para la usura, que la deuda pública que se contrate con bancos privados se haga a 13%. Estamos en contra de eso. Y precisamente por eso es que la presidenta ha propuesto la adhesión de Honduras a la CAF. No es ninguna intolerancia ni falta de respeto decir la verdad. Virgilio. Manuel. Bueno, Deme. ya, Virgilio, ahora déjame hablar. ahora, Virgilio. El diputado de Islas de la Bahía, que vos te referís, que es el alcalde Roatán, pidió la extensión de los beneficios que tienen ellos como una zona libre turística. ¿Qué delito hay en eso? Explícame no. cuál es el delito. No, pero es O sea, inmoral. si vengo Es yo, inmoral que espérame, empresas déjame hablar gocen ahora. desde Si vengo 2007 yo como hasta 2025 diputado de beneficios del y departamento llegan de hasta Cortés, 2040. si vengo yo como diputado del departamento de Cortés, que es el motor de la economía de Honduras, donde se generan los empleos allá en Cortés. Excelente. La gente, tú Esa preguntas proyección. por las oficinas del Estado y nadie sabe dónde quedan porque no les interesa. La gente vive de su trabajo. Entonces, si yo presento una ley que blinde los empleos, que atraiga la inversión, ¿Cuántos que empleos genera sea, Solitud? que sea atractiva la inversión, entonces soy un delincuente según vos. ¿Sabe cuánta nueva inversión ha traído Solitur desde el 2013? Pero que se mantengan las que están. ¿Y qué pasa si les Cero. quitan? Ajá, ¿y qué pasa si con le, los otros se le hoteles? quitan ¿Qué esos pasa con los beneficios, otros ¿qué va a pasar? restaurantes? ¿Qué pasa con los otros hoteles? ¿Qué pasa con los otros restaurantes? No, ¿Qué pero pasa yo con te los digo, otros ¿y por negocios? qué no van? Islas de la Bahía. Solitur, ¿sabe qué no paga? No paga impuestos sobre renta, no paga activo neto, paga una alícuota reducida en ganancias de capital, no paga impuestos sobre ventas, no paga derechos arancelarios a la importación, mientras que un hotel cualquiera de Roatán sí paga todos esos beneficios. ¿Cómo vamos a desarrollar todos esos impuestos, perdón? ¿Cómo vamos a desarrollar el país? Y ese es el cuestionamiento que hace Generan la ley de empleos. justicia tributaria. Raúl. Cuando un pequeño Sí. grupo de empresas tiene todos los privilegios y el resto de la sociedad no tiene ninguno. Pero es que lo que necesitamos nosotros es atraer Además, inversión. por 33 años. Deja hablar, por favor. Yo te Adelante, escuché, adelante. pero deja hablar. No porque te creas que sos funcionario le vas a dejar a Usted hablar a también los es demás. funcionario, diputado. No, yo soy diputado, yo no soy funcionario, yo soy un cargo de elección popular. está bien. Vos estás ahí por un nombramiento. Y Mira, porque 1.7 millones de y personas te voy a votaron por decir la algo, y no presidencia. ando 2 carros blindados con un montón de chafas alrededor, ando solo, porque, Es no, porque tengo no lo han nada amenazado. no tengo nada que temerle. Te voy a decir algo. Sí, es que trabaja para los que matan. Mira, ¿quién? No, o sea, aquí quienes defienden ¿Cómo? a los grupos de... ¿Repeté lo que dijiste? ¿Cómo dice? Quienes defienden a los No, grupos de repetir interés lo que dijiste, no o me tienen pasas ese ningún video. problema. Oíme,
Estos tipos Que creen trabajaba para los que mandan, dijo el hombre. dijo. para los que matan, dijo. Sí, así dijo. Si es que Para los los grupos de matan. poder, las élites en No, este A este ver, es un a ver. irresponsable, Raúl. Trabaja para Este es los- un Es que irresponsable. habla realmente Este porque muchacho- tiene poder en boca este este Mira, muchacho. ve, realmente. cuando ya no estés en el poder, esas dos blindadas y ese montón de Marlon, chafas que andan a tu alrededor Marlon, ya no van a andar con Marlon, vos. los grupos de poder no matan en este país. Los bancos no mandan a matar. Mire, yo ¿A creo, quién? yo creo que se está La perdiendo. oposición, literalmente. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Habla vos, pues. Literalmente. Cállense, señores, escuchémoslo. Literalmente la oposición aquí Me da está tristeza. trabajando para los intereses de la banca privada. La banca privada en este país está acusada en tribunales de asesinar líderes ambientales. La banca privada está acusada en este país de asesinar a Berta Cáceres. Entonces, ¿contra quién está este gobierno? Contra todo el eje que en este país se ha adueñado de las finanzas públicas, que se ha adueñado de la economía, que ha utilizado incluso el asesinato para avanzar sus intereses económicos. Esa es la gente que a nosotros nos tiene amenazada. Mire, en una publicación de Twitter, precisamente hace 3 días, que mi esposa mencionó un Twitter del diputado aquí, Lara. ¿Sabe qué fue lo que le respondieron en el Twitter? Pusieron la foto de mi hijo y pusieron en el Twitter, cállate, que es precisamente lo que nos está pidiendo el diputado Lara acá, cállate o si no lo vamos a hacer picadillo. Quiere que le enseñe los mensajes que nosotros tenemos acá por trabajar en contra de los intereses de las élites, por defender al pueblo. Pues naturalmente ocupamos protección, diputado. Aquí las élites están acostumbradas a asesinar. En 2 años, ¿cuántos liderazgos sociales, cuántos liderazgos políticos, cuántos liderazgos ambientales fueron asesinados? Y siguen asesinados. Han asesinado en este gobierno. Claro, pero no siguen con la asesinando. complacencia ni con la Y quiescencia. otros asesinaron y los metieron a un pozo malacate. Para el abogado Padilla. A los demás los metieron a un pozo malacate. Aquí hay un montón de asesinos que ahí están. ¿A quiénes metieron a un malacate, doctora? No, hay algunos otros que los han metido. Vos has sido tranquilo, han te veo asesinado y enojado. los han No, metido no estoy a un enojado. pozo. ¿Sabes qué? Me da lástima que una persona joven esté emborrachada de poder y cree que de esa nube nadie lo va a bajar. Fíjate que cuando yo vine al programa miré que entraron 2 blindadas con un montón de soldados alrededor. Yo soy un funcionario y he andado manejando mi carro tranquilo. Eso no que no te marees, eso solo va a ser 2 años más. Solo te voy a decir algo para, siendo justo. La primera vez que yo lo invité al programa, lo encontré en un picocito, a él solo allá afuera. Y estaba acostado, estaba durmiendo. Le fui a Ámaro, ya vamos para el programa, le dije. Estaba él solo en un carro. Pero era en la llanura. No, ahorita, aquí, siendo ministro. Fue antes de que se propusiera la ley, pues. Sí, siendo ministro y lo encontré ahí solo, él solo en un pick-up, recostado. No sabía que anda con carros blindados. Entonces el culpable que ande en esas nubes o vos. No, ¿yo por qué? No, porque ahora anda- No, yo te digo. Espérate, ¿qué te Sí, pero pasa? es que- Te estoy contando una historia que yo vi, que me consta que el hombre andaba él solo. Raúl, Vos sabés siendo que ministro de uno Finanzas. de los hombres más valiosos que ha tenido Honduras es don Jorge Hueso Arias. Y fue ministro de Finanzas, dueño Ex candidato de banco, presidencial. ex candidato presidencial. Precandidato de la del Partido LIP, Alianza Liberal. Liberal del Pueblo, del Correcto. Partido Liberal. Y ese hombre nunca ha cambiado su estilo Pues, de vida. hay o que sea. decir que lo amenazaron a él y a la familia. Bueno, ojalá que eso eso- no vaya a suceder porque eso sí es lamentable. Pero lo que te quiero decir es que esas posiciones intolerantes de Libre son las que, mira, yo le tengo aprecio a doña Xiomara. Vos sabés que yo anduve con ella 1 año para arriba y para abajo en Honduras. Pero ella es víctima de esas posiciones intolerantes de muchos funcionarios del gobierno. Ella es víctima. Ella, lamentablemente, ella no ha podido ponerle orden a muchos de estos funcionarios intolerantes que no permiten la crítica, que no dejan hablar a la oposición, que no dejan que se debatan las cosas. Los debates tienen que ser de altura. Si vos venís a un debate, vos tenés que guardar la compostura. A ti nadie te ha interrumpido, vos has hablado lo que has querido. Y la gente en los países desarrollados, el debate debe existir, el debate tiene que surgir, pero ¿cómo va a surgir un debate
si alguien quiere hablar y vos lo interrumpís. Sí. Entonces, por un consejo que te doy, porque estás joven, ojalá que sepas que el poder es efímero, que el poder dura poco y que uno tiene que tener principios y no ser carreta, porque varias gente cuando estás en el poder te va a querer dar órdenes en contra de tus valores y de tus principios. Y esa es la gente que sí se aprovecha de las personas inmaduras y jóvenes. Ese es un consejo que te lo doy para que entendas que una vez que salgas de ese puesto, vas a ser el mismo Marlon Ochoa que antes de llegar al puesto, con más amigos si haces una buena labor o con muchos enemigos si haces una mala labor. Es que si hacemos una buena labor, vamos a salir con el enemigo. Vamos a hacer otra ronda después. Si defendemos al pueblo, vamos a salir con el enemigo. Muchas gracias, Raúl. Felicito a mis compañeros por la brillante exposición. Felicito a Marlon por su moderación. Pero estoy en contra de algo que dice. Nosotros no ponemos en riesgo la democracia. Lo que pone en riesgo la democracia es inventar ilegalidades que no son. La aprobación del decreto y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta es perfectamente legal. Es lo que ordena la Constitución. Voy a permitirme leer el artículo 215 para mayor claridad, que dice: todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de 3 días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en el caso y lo haga promulgar como ley. De acuerdo a esta disposición legal, la publicación del artículo del decreto que aprueba la adhesión al CAF es absolutamente legal. Y te voy a explicar una experiencia que tengo como abogado, como notario. En 30 años de carrera profesional he autorizado varios matrimonios. Y ha habido el caso de que autorizando un matrimonio se pelean los novios a los 2 días y no quieren materializar ese matrimonio. El caso es que porque se peleen al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días, no quiere decir que yo voy a desconocer el matrimonio. El matrimonio es válido por el hecho de dar el sí. Es algo serio. Como igualmente serio es la actuación de un diputado. Si 66 diputados votaron a favor de la adhesión del CAF, no pueden venir a los 2 o 3 días y retractarse. Al acto, a la aprobación del decreto, al igual que al sí del matrimonio, hay que darle cumplimiento. Y eso es precisamente lo que ha pasado en el presente caso. Libre, el Partido Libre, a mi modo de ver, porque todas las personas ven la vida desde una posición absolutamente personal. Yo veo lo que yo pienso. Y el Partido Libre es como una semilla. Una semilla de maíz. Esa semilla se siembra, pero esa semilla no va a dar las mazorcas al día siguiente. Una semilla se siembra, hay que esperar que crezca, que retoñe, que produzca tejido leñoso y va a dar sus frutos. Y nuestro gran pecado es, respetando el sagrado principio de la propiedad privada, es hacer o posibilitar al hondureño que tenga acceso a la riqueza, tal como dice Marlon, no un pequeño grupo de personas que le ha dado a Honduras el Partido Nacional y el Partido Liberal en 100 años de gobierno, que nos tienen a la cola no del mundo, sino de Centroamérica. La adhesión al CAF no es ningún pecado, no es ninguna maldición, es progreso, es acceder a dinero
en términos blandos. Yo creería que la guerra ideológica tiene en riesgo la democracia. Si Xiomara Castro ganó las elecciones, si ella dirige la política internacional, no es el Congreso, no es la oposición, no es el Partido Nacional. La política internacional la dirige Xiomara Castro. Decir que en este gobierno no hay corrupción, decir que ese ya es un gran avance por sí mismo, decir que este es un gobierno con influencia extranjera nula. Ahí aparecimos nosotros declarando elecciones con un embajador de los Estados Unidos al lado. Eso me parece una vergüenza. Este país, queremos hacerlo un país justo. Nada más un país con posibilidades para todo. Cuesta. No se logra al día siguiente. No es mañana que vamos a tener justicia. Es un proceso de esfuerzo, de destruir esos fideicomisos, de hacer igualdad, de luchar. Eso es lo que es el Partido Libre. Y finalmente, decir de que no hay ninguna dictadura. Nosotros no tenemos reelecciones ilegales. No hay por qué temer del Partido Libre y hay que hacer de esto un acto de fe, de esperanza y de un mejor futuro. Bien, voy a hacer una pausa. La gente que me está preguntando que va a salir puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 en el litoral atlántico, la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, el corredor central y la 90.3 en la cálida Choluteca. Seguimos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, gracias a la gente que nos reporta el programa. Doctora, ¿qué piensa de lo que ha pasado esta mañana y lo que viene en el Congreso con estas decisiones? Bueno, mire, hay muchas cosas, pero la más importante es el término de la legalidad o ilegalidad de haber mandado a sancionar un decreto que no había cumplido con todo lo que manda la ley para que cumpla esos requisitos y sea publicado en la Gaceta. Eso es lo más importante. Y aquí es claro que se pidió en la sesión de reconsideración del acta, se pidió que se pusiera en esa acta que el procedimiento, que la forma había sido incorrecta. Es claro que primero se mandó a votar y después se pidió la discusión de la adhesión o no al CAF. Por lo tanto, ese procedimiento que estuvo viciado tenía que haberse corregido y era nulo porque no siguió lo que la Constitución manda. Es un abuso de autoridad claro el haber sancionado y mandado a publicar un decreto cuando no había cumplido con todas las prerrogativas de ley. Eso es lo importante. De ahí surge además, y yo comencé diciéndole por qué no habíamos aprobado la adhesión al CAF, justamente porque esto que vimos hoy, un funcionario que no deja hablar a los demás, este desorden de país, este imponerse por mis pistolas a lo que yo quiera, es lo que va a prevalecer. La ley de la selva. Es la ley de la selva, y así empezamos. Es la semilla que habló Virgilio. A patadas, y yo quiero recordarles eso, y se lo quiero recordar a usted. ¿A quién? A usted también, que estuvo en otro,
nos metieron a nosotros en un pugilato, en una cuestión. Imagine usted todas las irregularidades, ley de amnistía, en donde se votó y ni siquiera hubo conteo de los votos. Ni siquiera votó a favor se de tenía. esa ley de No, amnistía. fíjese que no. Usted Yo estuve ahí, en contra pero de en la ese ley momento, de como le amnistía. estábamos dando la Y presidencia, el Congreso Nacional estuvo a cállese, favor. hombre, no es que usted traslade me el mencionó a mí, circo, ¿para qué me no mencionó? traslade el circo, Usted me mencionó acá, a mí. no traslade el circo. No, usted que no me tienen en el mencione Congreso. porque usted Mire, me da la oportunidad de ve entrarle. usted, Raúl, En ese ¿por momento, qué en no ese vamos a momento usted salir? estaba de acuerdo porque Porque le dimos la presidencia del Congreso trasladan el Nacional a circo. usted. Contéstele, ¿Para dónde contéstele van? Sí, doctora. Mire, ese es el problema, es lo que le digo, ellos trasladan el circo para donde anda. Realmente ese es el grave problema. Así comenzamos la legislatura y así han querido tenerla, haciendo una pantomima de que hay un lado incluso del partido que esté en contra, pero siempre votan a favor y votan en bloque. Y esa falta de legalidad, eso lo utilizan y lo han mantenido utilizando para tener a un presidente que de alguna manera es un tanto espurio. De su partido, Sí, no, PSH. que ustedes mismos lo tuvieron, es lo que le digo, tienen una habilidad para la maldad y para enredar las cosas increíble el partido Arreglen en el el problema gobierno. interno, pero no nos ensucian a Por nosotros con eso, cada cosa que ha sucedido en este gobierno está envuelta en esa duda. El país no necesita que estemos confrontándolo, el país no necesita que estemos en esta situación tan difícil, en donde no nos podemos poner de acuerdo, en donde nada es claro, en donde nada se respeta la legalidad. La Constitución se la han pasado por donde han querido. Eso es falso, Y en están este gobierno no se ha actuando hecho eso. igual que el partido que el pueblo hondureño sancionó y le dio la espalda justamente por hacer lo mismo que está haciendo este gobierno. Falso, totalmente Por falso. lo tanto, el pueblo lo percibe así, que tenemos más de lo mismo. Tenemos a un presidente del Congreso débil. Pero es de su que partido, es doctora. No es de nuestro Claro que partido. es PSH. Él es de Libre. y Entonces se Salvador comporta Narrala como no es de libre. su partido tampoco. Santo Tampoco Dios. No lo necesitamos es el aquí al pueblo ministro de hondureño. Salud, pero Es ahí de su lo partido. mantienen. El Si ministro de supiera, Salud es de su cállese, partido. hombre, cállese. Mire, ¿Por qué ese me voy es a el callar cuando problema usted de está ustedes. mintiendo, doctora? Es que ustedes Si es de su piensan que partido, están usted en está la diciendo calle. aquí que no. El pueblo Mire, hondureño la va a ustedes juzgar. piensan que Así están como la en va a la juzgar. calle ¿Sabe por qué la va a todavía? juzgar el pueblo hondureño? Porque usted sigue a Mire, favor del mire, Raúl, FMI, con de las todo políticas respeto, yo le voy a decir, neoliberales. mire, yo No, le voy a es decir que algo. la mentira, Discúlpeme. la mentira no la soporta el pueblo Discúlpeme, hondureño. Raúl, y yo le voy a decir una cosa. Respeto mucho su programa. Usted sabe que me No, encanta aquí venir a ustedes, su ya programa. le dije que calme. Pero Déjela Eso de realmente- víctima, eso de Déjela que ella víctima hable. acá. No, doctor, permita. Realmente Santos, es doctora. duro venir aquí A con un mentir. funcionario que no es que las verdades duelen. No diga la verdad, no hay Usted- problema. Porque las Déjele cuando verdades ella- duelen. Pero así lo percibe el pueblo hondureño. Desafortunadamente ustedes, en la burbuja en la que están, no lo están escuchando. Perdieron hasta esa capacidad Todos los días escuchamos al de pueblo. escuchar al pueblo. Esa impopularidad que viene en aumento, esa popularidad que tuvo gracias a la credibilidad que le inyectó el Partido Salvador de Honduras a la propuesta como gobierno, la perdieron ya. Entonces, realmente... popularidad, doctora, entonces, que tenía, pero la lo- conserva usted pero cuando lo- tenía, no le he medido, cuando dirigía no le he usted, medido, la no le he plataforma de medido. salud y educación. Probablemente sí, Pero está porque medida. me puse del lado de ustedes. Pregúntele, Entonces, pregúntele a la embajada probablemente americana que cuando tiene las cambie, encuestas de cada personalidad, cómo está también su popularidad. es probable que haya bajado, ¿no? Es que todo el mundo Me gusta que diga la verdad, lo en eso sí. identifican con este gobierno pierde popularidad. No, doctora. Eso es una realidad. Entonces, claro que sí, tenemos dificultades porque el Congreso Nacional no se ha comportado como el pueblo hondureño lo esperaba. Ahí no nos dan la palabra, ahí realmente es un circo lo que yo le digo el serpentario, Doctora, porque ustedes ahí los que hay más le dan boas, la hay de palabra. todo, y en realidad es lo que tenemos. Pero lo importante de esto es que tenemos una polarización extrema y así no nos vamos a poner de acuerdo. Con esas actitudes
no nos vamos a poner de acuerdo. Es que no hay que mentir, y vamos doctora. vamos a tener al pueblo hondureño sufriendo lo que en este momento está sufriendo, sin esperanza. Se van a seguir yendo del país porque no ven un rumbo. Porque Entonces, me mencionó. ¿qué es lo importante en este momento? Yo respeto y siempre he respetado la figura de Xiomara Castro. Como mujer, como hondureña, siempre le he respetado. Jamás van a escuchar o van a poner algo que yo hubiese dicho de irrespeto para esa mujer que dirige este país. Así que ella es la que está llamada a poner realmente mucho de su parte para que logremos avanzar, que se respete. Si el CAF no fue aceptado en este momento, ¿qué era esperar a la próxima legislatura y volverlo a plantear con un buen consenso? Lo que va a pasar es que se va a enviar una nota a la CAF diciéndole que las mayorías, ahí hay 3 notas de 3 partidos que están ahí, que son la mayoría juntos en el Congreso Nacional, que están opuestos al procedimiento y que están diciendo que es ilegal. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que no tienen la mayoría y que por tanto tenemos que llegar a consensos. Eso es lo importante. Los 3 partidos que están en el poder y que son en el Congreso Nacional y que son la mayoría están en desacuerdo y no van a aprobar los préstamos y van a denunciar y vamos a promover las acciones legales que sea necesario promover para denunciar la ilegalidad de eso. Por lo tanto, eso es lo importante, que nos sentemos y que se diga para qué se va a utilizar el dinero. En El Salvador, Bukele comenzó demostrando que sabía mandar. En El Salvador, Bukele comenzó demostrando que sabía para qué se utilizaban los recursos de ese país y por tanto se le puso a disposición más recursos. En este gobierno se le han puesto todos los recursos a disposición, se utilizaron reservas del Banco Central y no se ha visto diferencia. En El Salvador la diferencia se vio desde un inicio. Ahí se ve que hay presidente. En este momento, y que había un gabinete que era capaz. En este momento se nota que hay una presidenta que tuvo un gran respaldo, pero que desafortunadamente el gabinete que tiene no ha dado el ancho justamente por esa intolerancia, justamente por esas posiciones inflexibles. El país no necesita eso. El país necesita un gran sacrificio de todos los sectores, incluyendo a quienes estuvieron en el poder, y ellos no han sido obstáculos. Ellos aprobaron los préstamos, porque entendíamos que eran esos préstamos para apoyar el desarrollo y el crecimiento del país. Después, esto se vino arruinando justamente por esas acciones dictatoriales del presidente del Congreso, que no hace otra cosa más que ser un tramitador del Ejecutivo y que no hace otra cosa más que cuadrarse a las órdenes que le dan. No hay independencia en el Congreso Nacional. Así que ha hecho un triste papel. Sí, ministro. Mire, ahí tiene una... Primero me gustaría... ¿Me envió una presentación? Sí, me gustaría nada más desmentir algo de lo que había dicho el diputado Marlon Lara respecto al presupuesto para las alcaldías. Miren, además del presupuesto aprobado en el presupuesto general de la República, aprobado por el Congreso en enero de este año. En enero de este año, la presidenta ha firmado 2 convenios con AMON, precisamente para atender temas de los que aquí el diputado menciona que no se han atendido, que son caminos productivos y reparación de escuelas. Más de 2.000 millones de lempiras se le están transfiriendo a las 298 alcaldías, y esto es un presupuesto adicional al presupuesto el presupuesto que está, en el presupuesto general de la República. Eddie, el primero que te envié, ahí te puse, ahí. En segundo lugar, es importante también desmentir a la doctora Suyapa Figueroa. Es que los panelistas aquí que comparten este foro con nosotros están acostumbrados a mentir o a repetir las mentiras que
que se publican diariamente en algunos medios de comunicación, ¿no? Y a mí me parece pues triste, ¿no? Que no sé yo si es por ignorancia o por ingenuidad que el Partido Salvador de Honduras y algunos diputados del Partido Liberal se prestan para avanzar los intereses de la banca privada. Mire, ahí está, y esto es, como puede ver, datos actualizados al 30 de julio. 30 de julio, ¿cuándo fue? Ayer. Exactamente a las 3 de la tarde. El avance de la ejecución presupuestaria está en 42.35%, que es un nivel aceptable para la ejecución del presupuesto, con una gran diferencia con los presupuestos de los gobiernos del Partido Nacional. Y es que nadie se está robando ese dinero. Ese es un presupuesto que íntegramente se está ejecutando a favor de la población. Quizás eso es lo que molesta, ¿no? Efectivamente, de que este presupuesto no esté entrando a las manos de los privados, no esté entrando a las manos de aquellos que corrompieron el Estado para su beneficio particular. Mire, las represas aquí que alude la diputada Figueroa están en avance. Usted sabe, bueno, como aquí no hay experiencia en construcción de represas porque desde hace más de 20 años no se ha hecho inversiones sustantivas en generación. Aquí toda la generación es la de los térmicos y la de los renovables, que además están exonerados, como bien indica aquí Virgilio. Pero el Estado no ha hecho inversiones como las que se están planteando ahora, las cuatro represas que ha propuesto la presidenta construir, y ni siquiera se van a inaugurar en este periodo de gobierno. Son represas que ahora se están haciendo estudios de prefactibilidad, después van los estudios de factibilidad y después inicia la construcción. Yo quiero que me ayuden a hacer un cálculo, porque uno de los argumentos que ha utilizado la oposición es que ya no ocupamos más endeudamiento, y eso lo ha dicho Kilbert, eso lo ha dicho la doctora. No ocupamos más endeudamiento. Solo hagamos un ejercicio sencillo, y si me quieren ayudar sacan la calculadora. Lo que recauda SAR, los tributos internos, son 91.017 millones de lempiras. Lo que recauda aduanas son 53.219. Eso suman 144.000 millones de lempiras. Y vamos a agarrar algo que le dicen rigidez fiscal o rigidez presupuestaria, que es la suma del servicio de la deuda y los gastos en sueldos y salarios. El gasto en sueldos y salarios del 2023 es de 89.846 millones de lempiras, y el servicio de la deuda, es decir, lo que se tiene que pagar por deuda que fue contraída en gobiernos anteriores, son 57.874 millones. Eso suma 147.720, es decir, solo para pagar la deuda y para pagar sueldos y salarios es que ajusta la recaudación. Naturalmente, este país, así como cualquier gobierno, para siquiera comprar un bloque de una escuela, para construir un metro de carretera pavimentada, para comprar un bote de acetaminofén, tiene que endeudarse. Todos los gobiernos tienen que endeudarse. Aquí la pregunta es ¿en qué condiciones y para qué nos endeudamos? ¿En qué condiciones se refiere a en cuántos años tenemos que pagar el crédito? El Partido Nacional, como ya hemos dicho aquí, abusó de la deuda interna para el beneficio de los bancos. Además, ¿a qué tasas de interés? ¿Al 5%, 6% que nos ofrece la CAF o al 13% que nos ofrece la banca privada? Ministro. ¿Y para qué? También es una pregunta importante, porque aquí los bonos que se colocaron en 2013, en 2017, en 2020 y 2021 fueron bonos dedicados al gasto corriente, es decir, bonos dedicados para comprar papel, para pagar sueldos y salarios, y la banca multilateral, para lo que presta, como bien lo apuntaba aquí Virgilio, es para la construcción de inversión, a lo que los economistas le dicen formación bruta de capital fijo, es decir, carreteras, represas, hospitales,
escuelas. ¿Cómo vamos a salir de este ciclo de endeudamiento nocivo para el país? Precisamente haciendo inversiones que hagan crecer la economía. Raúl, solo te quiero decir, por alusión, esos 2 millones que dice Marlon Ochoa fue una decisión dada la presión que estaba haciendo el Partido Liberal sobre aumentar las transferencias, y como el gobierno no tenía la capacidad de ejecución, decidieron darle 2 millones de lempiras a cada municipio, porque lo que andaban ellos era moviendo el fondo departamental, que querían revivir el fondo departamental, que es una ley que aprobó el presidente Zelaya en el 2006, que le quitaron 1.000 millones al Fondo Hondureño de Inversión Social, perdiendo de ser contraparte para hacer una canasta de 11.000 millones para combatir la pobreza. Y decidieron trasladarle esos 1.000 millones al Congreso, y yo lo advertí en aquel momento, es un error. Los diputados no tienen capacidad de ejecutar fondos. Lo mejor es que rechacen esos dineros, porque eso va a desprestigiar al Congreso. Y ahora, Raúl, vos me diste ese dato, Raúl, yo no lo conocía. Yo hablaba de 70 diputados que no han podido liquidar esos fondos. Vos me dijiste que eran 380 que tenían investigados, y yo les dije en aquel momento, ¿ustedes creen que esos 1.000 millones del fondo departamental es para prestigiar el Congreso? Es para desprestigiarlos, para enredarlos, porque era para comprar votos, para aprobar el ALBA y no sé qué cosas más. Entonces, como estaban reviviendo ese fondo departamental, y la CICI pide para instalarse en Honduras, derogar el fondo departamental y derogar el pacto de impunidad, que son una del 2006 por el presidente Zelaya y la otra en este gobierno, impulsada me imagino que por él. Entonces yo por eso es que he dicho siempre que la CICI va a venir, pero el 2050. El 2050, porque no hay voluntad. ¿No viene la CICI más? No, el 2050. Oye, lo que te digo. ¿Sabes qué hacen? Cada vez que hay un problema en el país, contratan un salón en un hotel y dicen que va a haber una reunión porque viene la CICI. Eso es lo que están haciendo. Pero no hay voluntad. Si la CICI viene, lo primero que tiene que investigar es del 2006 para acá, los fondos de la cuarta urna. ¿Cómo utilizaron esos recursos? Lo que denunció Capriles en Venezuela, que trasladaron 220 millones de dólares de la partida confidencial. ¿Crees eso vos? Capriles lo denunció y dijo, aquí está la partida. Y ahora, ¿a dónde están esos 220? Eso es lo que no creo dónde están. Nadie ha dicho dónde están. Pero eso es la realidad. Entonces esos 2 millones son paliativos. ¿Por qué firmaron ese convenio? Porque sabe que no pueden ejecutar los proyectos, que fue un error no haberle aprobado el 11% a las alcaldías. Miren, en este presupuesto el Partido Liberal los va a obligar a que le cumplan el 11% a las alcaldías. Si no, no vamos a aprobar presupuesto. Y tiene que hacerlo el partido PCH, tiene que hacerlo el Partido Nacional y la misma bancada libre, porque no puede ser que tengan 42.000 millones estancados sin ejecutarlos y la gente necesitando agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, todo lo que necesita para tener una mejor vida. Ustedes recibieron 1.700.000 votos. ¡Qué bien! Ganaron. Cúmplanle al pueblo, hombre. Pucha, nada cuesta hacer eso. Gilbert. Gracias, Raúl. Bueno, voy a empezar pidiendo, por favor, a los que me acompañan acá que respetemos los espacios, aunque les parezca incómodo lo que diga la otra persona. Miren, quisiera empezar a desmentir. Raúl, yo le envío una imagen a usted también que aclara realmente lo que es el porcentaje bajo de ejecución que tiene este gobierno de la República. Eddie, poné la imagen, por favor. No es la imagen que mandó Marlon Ochoa, porque la imagen de Marlon Ochoa, si también la pueden poner, por favor, en su primer renglón, deja en claro la ejecución, y a ver si nos pueden ayudar, solo la primera imagen, esta. Ustedes pueden ver por qué sale en un 42.35 abajo el general, el acumulado. Porque el primer renglón es el de servicios profesionales, o sea, el de pago de salarios que está haciendo el gobierno de la República. Ahora, vea la imagen que yo le envié. La imagen que yo le envié habla estrictamente de inversión pública. Eso es, estrictamente. La inversión pública, que es lo que genera riqueza, genera empleo, genera movilidad en la economía de un país. Ahí pueden ver ustedes lo que tienen ellos como ejecución, un 24.9% apenas. Y estas son cifras que se sacan del portal también de la Secretaría de Finanzas el pasado 29 de este mes de julio, o sea, hace 2 días nada más.
Así que esa es la verdad y no la que establece aquí Marlon Ochoa. Por otro lado, aquí hay que señalar algo puntualmente. Miren, el pueblo hondureño está claro y la imagen de los tres comunicados, a quien debe de preocupar realmente es a quien hoy está en el gobierno. Porque no es que los tres partidos políticos se han unido, porque discúlpenme, cuando el Partido Nacional estaba en el poder, el Partido Liberal fue oposición, el Partido Salvador de Honduras fue oposición, yo miré a la doctora Suyapa Figueroa protestar por diferentes temas y estaban allí de frente contra el gobierno del Partido Nacional. Igual lo hizo también en su momento el Partido Liberal. Pero fíjense en algo, ¿qué tan malo hay que ser para gobernar? Para hacer que tres fuerzas políticas antagónicas en su naturaleza se unan. Y eso es lo que a través de su mal gobierno ha generado Libre. Y no solamente a través de su mal gobierno. El problema que tienen es la soberbia y la prepotencia, que parece que se les olvida que el salario que perciben y todas las bondades que tienen son pagados por el pueblo hondureño a través de los impuestos, que son servidores públicos, que están allí para servir, que no están allí para aplastar a quien sea que se le ponga enfrente simplemente por una idea. Eso no es. Miren, aquí hay gente que lastimosamente se está equivocando muy temprano en el camino, radicalizándose, cuando este país no necesita radicalismos. Este país necesita que la clase política se ponga de acuerdo en cómo aquí se generan mejores condiciones, pero no es metiendo miedo a través de un discurso antagónico a la empresa privada. Hoy aquí nos quieren hacer ver que todos los empresarios son malos, que ser empresario está igual a ser Satanás prácticamente para quienes hoy gobiernan. Odian por completo a la empresa privada y la culpan del subdesarrollo del país. ¿Es eso realidad? Hoy es 31 de julio y mientras nosotros estamos hablando acá, los que son servidores públicos tienen su cheque garantizado. Los que generan empleo en este país andan viendo cómo le van a pagar la planilla a sus empleados. Ese dolor de cabeza nunca lo han tenido, porque nunca han generado empleo. Y ahí es donde lastimosamente estamos viendo que el radicalismo de quienes hoy gobiernan los aleja del pueblo hondureño. La libra de pollo no cuesta 7 lempiras. Eso es completamente falso. Y aparte de ser una omisión que le puede pasar a cualquiera, lo cierto es que esa es la desconexión que tienen con las necesidades del pueblo. Y aunque les moleste lo que aquí se dice, el 30% nada más apoya en este momento el gobierno de Xiomara Castro. Es una realidad. ¿Por qué? Nunca antes, como se molestan, que tienen el presupuesto general de la República más alto en la historia y la ejecución más baja también, nunca antes un gobierno en años 6 meses se había desplomado tanto en cuanto a aceptación. ¿Por qué? Esa pregunta, aquella ala de esta mesa debería de estársela haciendo en vez de culpar a esta. Porque esta les ha servido y cuando les ha servido la aplauden. Es algo similar a lo que pasaba con la lista Engels. Antes la celebraban, hoy es injerencia. Es algo similar a lo que pasaba con doña Suyapa Figueroa. Antes salía hablando y era una heroína. Hoy habla y dice lo mismo. Habla de las carencias del sistema de salud pública del país, pero ella es una desestabilizadora. Qué curioso la doble moral de quienes hoy gobiernan, porque castigan a quienes antes veneraban. ¿Por qué cambian? ¿Por qué no se preocupan realmente por el pueblo hondureño? Y cierro con esto. No se trata aquí de a la fuerza imponer la razón, porque mientras nosotros estamos aquí hablando y muchos se ríen, unos quedan de un lado, de otro, y después de otro, y de otro, y de otro, pero mientras aquí se ríen, yo venía aquí a las 6:30 de la mañana y venía escuchando que hay paro en San Pedro Sula del sector transporte, hay vecinos que no tienen luz eléctrica, en este momento hay paros también en algunos sectores productivos de la palma africana en Colón. ¿Por qué? ¿Es culpa de los que estamos en este lado de la mesa o es culpa de aquellos? Estaba escuchando que solamente en el sector maquila se proyecta que se perderán a finales de este año 50,000 empleos. ¿Por qué? ¿Por culpa de este lado de la mesa o culpa de los que están allá tomando decisiones radicales a favor estrictamente de una ideología fracasada que ha fracasado en absolutamente todas las partes del mundo y por no estar pensando en cómo en Honduras realmente generamos condiciones para sacar
este país adelante. Pues sí. Bueno, gracias a Raúl, y yo pido disculpas al pueblo hondureño porque pues hemos tratado de respetar los tiempos, ¿verdad? Lastimosamente en aquel extremo de allá se han tomado todo el tiempo del foro, pacientemente hemos esperado nuestro turno, pero no necesitamos mucho tiempo para decirles la verdad a esta alianza, ojo pueblo hondureño, a la nueva alianza de un sector conservador del Partido Liberal, el sector ultraconservador y ultraderechista del Partido Nacional, representado aquí por Gilbert, y otro sector conservador del PSH. Pero no significa que las bases de estos partidos estén de acuerdo en verlos juntos a los tres. ¿Usted cree que las bases del Partido Liberal están de acuerdo en poner un comunicado junto a la dirigencia del Partido Nacional? No, ahorita las bases del Partido Liberal se van a reclamarle al Central Ejecutivo porque no quieren ya más alianza, no quieren más Paulina, ya no quieren, y ahora se une un sector conservador del PSH, pero no creen que las bases del PSH están de acuerdo de ver al sector ultraconservador del PSH unido al Partido Nacional. No, eso les va a pasar factura, porque eso fue una prueba. El 16 o el 15 de mayo votamos a favor los 66 diputados y después se quisieron echar para atrás. Eso no se puede. Eso es como que cuando nosotros votamos en noviembre del 2021 por Xiomara Castro de Zelaya, 1.7 millones de habitantes a favor de ella, es que en enero iban a decir, no, ya esos votos no valen. Eso no existe ni aquí ni en China. ¿Qué es lo que sucede? Que estos señores están a favor de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Nacional, que nos tienen hasta el cogote de deudas. No hay para hacer puentes, no hay para comprar medicamentos porque el Partido Nacional, en consonancia al Partido Liberal, aprobaron préstamos y ahora no los podemos pagar. Nos está pasando lo de Argentina, que Argentina tuvo que acudir a la CAF con $1.000 millones para poder seguir con su economía avante. Eso nos está pasando a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hacen los préstamos del FMI? Son condicionados y ellos lo aceptaron. Ni siquiera en el gobierno, y voy a irme más atrás, en el gobierno de Pepín Ascona, que le dijeron devalúe la moneda, no quiso. Así le decía el FMI, pero sí lo hizo Callejas del Partido Nacional y devaluó la moneda. En estos 12 años vino el FMI, el Banco Mundial y el BID y le dijeron, para que les demos préstamos, tienen que vender la ENE, y la vendieron la ENE. Estos que están aquí, estos cínicos del Partido Nacional, vendieron la ENE a pedazos y ahora nos tienen hasta sin luz eléctrica, y necesitamos ese préstamo de la CAF precisamente para generar energía y que no hayan paros allá en la zona norte porque no pueden dormir en la noche por falta de luz. Necesitamos esos préstamos. El FMI obligó a vender Hondutel a esos que están ahí. Los obligó a vender Hondutel, la gallina de los huevos de oro, la vendieron. Obligaron a vender el Sanaá, el agua y la producción. Ahora vienen la CAF a darnos préstamos para sembrar, para los campesinos, para los cafetaleros, para los empresarios. Es falso que estamos en contra del empresariado. El empresariado alisten sus proyectos para beneficio porque la CAF no les va a andar poniendo peros, les va a prestar dinero a ustedes para mejorar la producción, les va a prestar también dinero a las alcaldías ya les está dando billetón, 2 millones se les está entregando, ojo pueblo hondureño, todos los habitantes de las municipalidades se les está dando 2 millones a cada alcalde para los caminos productivos, para que usted pueda sacar el café, para que usted pueda sacar el maíz, o el maíz, como decimos en tierra adentro. Ahorita las matitas ya están creciendo, va a haber producción gracias al bono tecnológico. Cuando uno va a tierra adentro, yo ahorita acabo de ir allá a Santa Bárbara y vi las matitas de maíz ya, y están alegres porque ha llovido y no va a haber hambruna, gracias a Dios, a esa siembra de primera. Aquí lo ha dicho Marlon Lara, que el banco es un banco seguro. Está México, está El Salvador, está Costa Rica, está Panamá, está toda Sudamérica, República Dominicana, otras islas, Trinidad y Tobago. 10 millones de habitantes fuimos testigos de que votamos a favor de la CAF. Está revestida de legalidad por el pueblo hondureño y también por el Congreso Nacional. Ya no queremos más préstamos amarrados.
¿Qué nos van a pedir el FMI que vendamos? Si ya vendimos todo, solo falta que nos pidan que vendamos el calzoncillo y el calzón a las mujeres. Ya no podemos seguir teniendo ese tipo de créditos que nos obligan a vender el país. ¿Por qué creen que el Partido Nacional vendió el país a pedazos? Porque el FMI lo estaba obligando. Si no haces esto, no te vamos a desembolsar este dinero. Y ellos, que son apátridas, que vendieron el país a pedazos, ya solo faltaba ponerle llantitas al mapa de Honduras, a nuestro territorio para venderlo. Esas condiciones no le está pidiendo la CAF. La CAF está dando préstamos, le dio 1.000 millones a Argentina, le dio ahorita 220 millones a El Salvador, así que alcaldes, alisten sus proyectos. Y si esos préstamos que van a llegar ahí al Congreso Nacional, los diputados se oponen, van a ser castigados en las urnas. ¿Usted cree que cuando llegue al Congreso Nacional el Partido Liberal se va a oponer a los préstamos para la producción agrícola, para la producción cafetalera, para construir puentes, para construir carreteras? No se van a oponer, van a votar a favor. Ahora, los del Partido Nacional, con eso ya saben que eso es caso perdido. Padilla, Sí. nos vamos. Ok, me quiero despedir, ratificar que me extraña de la abogada Suyapa Figueroa. Doctora. Al decir de que el acta es ilegal, de que la adhesión al decreto es ilegal. Lo más importante en la vida es el fondo de las cosas. Y el fondo en este caso es que 66 diputados votaron a favor de la adhesión. Yo no me puedo andar, peor en el Congreso, no puedo andar en la vida retractando. Que dicen que la gente cambia. Yo quiero hacerle una aclaración a la opinión pública. Yo no tengo compromiso con ninguna ideología, con ningún partido, con ninguna doctrina, con ninguna forma de pensar. Yo tengo una adhesión y un compromiso con la verdad. Y la verdad hoy está del lado del Partido Libre. Y ahí nos vamos a quedar. Gracias. Doctora, nos vamos. Bueno, realmente aquí hay una realidad, es que no se cumplieron con todos los procedimientos parlamentarios. Hay que enviar una nota a la CAF firmada por todos los diputados, que así es. Y para que ellos vean que una mayoría está opuesta, volvámoslo a platicar para ver qué pasa el próximo año. Tal vez hemos madurado en este tiempo y logramos el consenso que necesita ¿Usted este deja país. abierta la posibilidad de un diálogo? Claro que sí. El diálogo yo no lo descarto, creo en él, creo firmemente. Y una cosa, Nelly, la desaprobación en las encuestas de la gestión de este gobierno es el retiro del voto, igual que lo retiraron los diputados. Es lo mismito. Por eso bajó la popularidad. Eso es el retiro del voto que se le dio a un gobierno que engañó y que tiene en este momento al pueblo descontento. Doctor, ¿hay posibilidad de un diálogo? Claro, si nosotros, mira, yo miro cómo ataca a Marlon Ochoa al Partido Liberal. El Partido Liberal, la mayoría de los diputados, no yo, porque yo en varias cosas he votado en contra. Y te voy a mencionar, voté en contra del presupuesto, por lo que ya argumenté. Voté en contra de la derogación del fideicomiso de salud. Voté en contra de esa ley de ideología que querían introducir a las escuelas, que ahora la presidenta, yo sabía, por sus principios y por ser una persona católica, le dije en una reunión hace un mes a los padres de familia, a las iglesias, al ministro Esponda, que ella iba a vetar esa ley, que yo conocía sus principios, y ahí está el resultado. Y ya la felicité también. Ahora mira, con lo que decía Virgilio del acta, esa acta no terminó de perfeccionarse, había que aprobarla, y eso es lo que nosotros vamos a hacer ver. Y lo otro, que tú dices que la gente no tiene derecho a arrepentirse, claro que sí. De 1.700.000 votos de hondureños que votaron por libre, ya hay más de 1.300.000 que ya están arrepentidos. Que ya están arrepentidos. Si tienen derecho. Gracias, Marlon. Ministro, cerramos un minuto. La ley de justicia tributaria sigue adelante. Yo invitaría aquí a los diputados del PSH y a los diputados, del Partido Liberal, no los que votan junto con el Partido Nacional aquí, como el diputado Lara, sino que a los otros, efectivamente, a que se reivindiquen con el pueblo al que tienen en agonía precisamente por
su alianza con las élites. El Partido Liberal y el Partido PSH pueden reivindicarse. Yo creo que pueden reivindicarse con el pueblo y deshacer esa alianza que tienen con el Partido Nacional. Es un absurdo que por 12 años hayamos luchado en contra de la dictadura, en contra de un partido que hundió a este país y ahora se estén aliando con él. Reivindíquense. Gracias, ministro. Les agradezco a todos los invitados por tiempo. Hoy pedí suspender la novela por el debate. Ojalá, por el bien del país, se pongan de acuerdo para el beneficio de todos nosotros. Así está el pulso del país. Así está Honduras. Que tengan buena semana.